Hoy le voy a hablar de un personaje muy famoso en la Biblia, una mujer, que en ese momento era una jovencita a la cual la vida le estaba cambiando por completo de un momento a otro. La razón por la cual este mensaje es importante es porque esta mujer estaba a punto de tomar una decisión muy importante para su futuro, para su vida, pero de repente aparece Dios y traza un rumbo parecido pero diferente, que le cambiaría la vida por completo a esta jovencita. Hoy le voy a hablar de una mujer que tuvo por nombre María. Hoy le voy a hablar de la mujer que fue escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero que me acompañe a la Biblia, al Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Lucas, capítulo número 1, versículos 39 al 45. Dice así la palabra del Señor. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró a la ciudad y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita. Quiero que leas ese versículo fuerte a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2, 3. Eres bendita. ¿Por qué? Porque creíste en el Señor, que el Señor haría lo que te dijo. Y esas palabras fueron las que brincaron mientras leía la Biblia y dije: aquí hay algo poderoso de Dios para nosotros. Y es esto. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice a María, y quiero que por favor piensen esto, porque aunque por tradición nos han sembrado la idea de que María es un ser divino, incluso al cual se debe adorar, cosa que no es correcta, porque aunque María fue la madre de Jesús, no debemos adorar a María. María fue una mujer usada por Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero la gloria y la honra son de Dios. Dígame amén si está de acuerdo conmigo. Entonces, aunque la hemos visto de una manera divina y santa y canonizada, hoy quisiera mostrarte a una María de carne y hueso, y a una jovencita que estaba a punto de casarse, a una jovencita que se había guardado virgen y estaba reservando su sexualidad, su cuerpo, para el que sería su esposo, que ya tenía por nombre José. Y entonces quiero mostrarte cómo esta mujer, que tenía un proyecto de vida, que estaba a punto de empezarlo, Dios la escoge. Dice: María, a ti, a esta muchacha, la voy a escoger para cosas mayores de las que ella algún día soñó. Y ahí es donde aparecen los propósitos de Dios para nosotros. Usted que me está viendo, es muy probable que tenga proyectos y planes en su vida. Usted que me está viendo, es probable que tenga una ruta trazada para su futuro y diga: yo quiero estudiar esto, para trabajar en esto, para aspirar a esta empresa, para estar en una multinacional, para tener algo nacional, para tener algo propio. Usted tiene sus propios sueños. Usted tiene sus propios proyectos, pero me encanta de la palabra que cuando Dios aparece a darle un sentido a tu futuro, los planes de Dios siempre son mejores y más altos que los nuestros. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Los proyectos de Dios para nosotros siempre serán mejores, y eso fue lo que María, aquella mujer que hoy le estoy presentando como una mujer natural, dice la palabra que el ángel Gabriel es enviado a visitarla y le dice: María, has sido hallada con el favor de Dios y eres bendecida, y por causa de eso Dios te ha escogido para que seas la madre del Salvador. Y en ese momento María le dice al ángel: pero ¿cómo va a suceder? Y el ángel se lo explica y le dice: vas a ser llena del Espíritu Santo, Él vendrá sobre ti y vas a concebir un hijo al que le vas a poner por nombre Jesús, y Él será llamado Hijo del Altísimo. Le presenta el proyecto de Dios, y aquí es donde viene lo que quiero que escuche de esta palabra, porque cuando Dios presenta la visión que tiene con tu vida, generalmente suele ser algo que a nuestros ojos es
es completamente imposible de alcanzar. Y es normal, es parte de la vida espiritual, que ese sueño que Dios tiene contigo, a tus ojos humanos, a tu naturaleza, sea algo inalcanzable. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él establece sobre nuestras vidas promesas, pero no siempre las promesas de Dios suenan alcanzables. Generalmente los sueños de Dios con nosotros suelen ser cosas impresionantes. Yo conozco gente que llega a Dios con el hogar roto y la promesa de Dios es: te voy a devolver tu hogar. Y cuando usted mira el hogar, usted dice: esto es imposible. Esa señora ya no me quiere, ya no me ama, ya se fue con otro, ya me dijo que no quería nada conmigo. ¿Cómo va a lograrse eso? No se sorprenda si lo que Dios le está prometiendo a su vida para su futuro hoy parece algo inalcanzable. Con la historia de María y con lo que a esta mujer le tocó vivir, hoy le voy a presentar un tema que hemos titulado de la siguiente manera. Léalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Creer sin entender. Y de eso es de lo que hoy le voy a hablar. Porque María, con su vida y con lo que hoy le voy a predicar, nos dio una gran lección de cómo la gente puede cambiar su vida cuando aprenda a llegar a este nivel. ¿Cuál nivel, pastor? Creer sin entender. No es fácil, porque generalmente nosotros creemos en lo que entendemos. Generalmente nosotros creemos en lo que conocemos. Generalmente nosotros creemos en lo que está dentro de nuestro control. Permítame darle un ejemplo. Usted se va a la constructora porque quiere comprar apartamento. A la cuenta de 3, grite amén. 1, 2, 3. Uy, pero ese amén tan flojo no sirve. Otra vez, 1, 2, 3. Usted llegó a la constructora y la constructora le dice a usted: le voy a mostrar un apartamento modelo. Usted no compraría un apartamento que usted no vea, ¿o sí? Usted tiene que conocerlo. Entonces usted entra y ve de repente la cama y ve de repente la decoración. Usted ya se imagina viviendo allá adentro. ¿Cuántos han ido alguna vez a una feria de esa? Levante la mano y yo los veo. Pero muévanla así, eso. Entonces usted entra allá y ve y empieza a imaginarse. Luego se sienta con el asesor le hace algunas preguntas de su vida financiera, y luego de hacerle esas preguntas, el asesor le dice: vamos a hacer una simulación de su crédito. ¿Usted cuánto se gana? Entonces usted empieza a dar sus datos, lo ponen en un sistema, y luego de ponerle en ese sistema le dicen: ahora vamos a mandar los papeles al banco a ver si le aprueban. Y una vez el banco le dice que le va a prestar a cierto interés y que las cuotas le van a quedar de tanto, aunque usted no tiene el apartamento todavía, usted sale contento porque sabe que lo va a tener. La razón es esta: usted está creyendo en algo que está entendiendo cómo lo va a obtener. Si hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor levante la mano derecha y dígame amén. Gracias. Ahora imagínese este escenario. Dios le promete y le dice: te voy a bendecir, hijo, con tu casa propia. Gríteme amén. Usted se va, mira el apartamento, lo conoce, se sienta con el asesor del banco y el asesor le dice: su crédito ha sido negado. Y va y ora: Señor, ¿por qué me dijeron que no, Padre? Perdí el tiempo vitrineando, Señor. Yo ahí pasando penas delante que me dijeran que no, y tú me dijiste que sí. Ahí es donde esto cobra sentido. Creer sin entender. Porque a veces solemos entender lo que funciona, pero no entendemos lo que no funciona. Y ahora quiero que me mires a los ojos y escuches lo que te voy a decir. En lo que tú no puedes hacer es donde Dios interviene a hacer lo sobrenatural. En lo que tú no eres capaz, que tú dijiste: pero yo hice toda mi parte y hasta ahí ya no puedo. En lo que tú no puedes es donde Dios entra en acción y dice: te voy a mostrar que eso que tú no estás entendiendo es lo que yo soy capaz de hacer. Te voy a mostrar que eso que en tus fuerzas no puedes resolver, yo lo puedo resolver. Te voy a mostrar que pasaste tus papeles, tus documentos para entrar a la universidad, y esa plata que no tienes para pagar el semestre es lo que yo puedo hacer. Dios obra en la gente que, aunque no entiende, aprende a creer en el poder sobrenatural de Dios. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, porque eso es lo que Dios quiere. Y aprendas a creer aún sin entender. Ahora hablemos entonces de María.
¿Por qué es tan importante, pastor, creer sin entender? Pues bien, la razón es esta. A veces entender, en lugar de hacernos bien, nos hace mal. Levante la mano todos los que alcanzaron a vivir la época antes de la invención del celular, o que se acuerdan de la vida sin tener celular. A ver, levante la mano, yo los veo. Los que se acuerdan de la época de los teléfonos fijos, muevan la mano así, por favor. Es que yo quiero decirles que ustedes están viejos. Aleluya. Ya están acá, no, ya están viejos. Griten amén. Hasta ahora yo me pinto las canas, igual está viejo. Y entonces, en esa época, poco entendíamos, pero mucho creíamos. Ustedes de su casa, con un teléfono de rosca, pactaba una cita con alguien y le decía: a ver, regáleme un nombre cualquiera de una mujer. Fanny. Hola Fanny. Fanny Faisuri. Hola Fanny Faisuri. Te invito a tomarnos un helado. A comernos, el helado no se come, se toma, se come. Comernos un heladito. Listo, James Jacobo, ¿dónde nos vemos? No, veámonos ahí en el Dari de la Paso Ancho a las 3. Listo, usted colgaba. Y usted sabía que pasara lo que pasara, Fanny Faisuri llegaba al Dari a las 3. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Y usted se iba para el Dari, se sentaba en el Dari a esperar tranquilo, porque esa mujer llegaba porque llegaba. Y usted tenía tranquilidad, usted no iba en el bus o en el taxi angustiado. ¿Será que Fanny Faisuri se iba a ir? ¿Por dónde será que va? A usted eso no le importaba. Usted sabía que una vez la cita estaba pactada, esa persona iba a llegar. Ahora mire lo que pasa hoy en día. Usted le dice hoy en día a una persona: nos vamos a ver, ya Dari pasó de moda, ahorita es Popsi. Nos vamos a ver en el Popsi de Pacific Mall. Griten amén. ¿A qué horas? A las 4. Usted va en camino y usted empieza a chatear. ¿Dónde estás? ¿Ya saliste de la casa? Compárteme la ubicación en tiempo real. Y note esto. Ahora que tenemos acceso a más información, somos más intranquilos. Nos impacientamos. ¿Será que sí va a llegar? ¿Será que sí va a venir? ¿Por dónde será que viene? ¿A dónde va a llegar? Hay momentos donde de tanto tratar de entender, la fe se minimiza y se pierde la tranquilidad. En mi casa estamos pasando por una situación de prueba con la salud de mi esposa. Agradezco sus oraciones. Cada vez que se acuerde, ore por la salud de mi esposa. Gracias por eso. Y yo sé que es una temporada en la que Dios va a avivar nuestra fe como hogar. Porque así como hoy le estoy contando esto, estoy seguro que algún día le voy a contar el testimonio del milagro que Dios hizo en el cuerpo de mi esposa. Yo estoy seguro de eso. La gloria es de Dios. Pero le dijeron un diagnóstico en el médico. Le dijeron: tu dolor puede ser por esto. ¿Y sabe qué hizo mi esposa? Se fue a leer de la enfermedad. ¿Qué es? Y empezó a leer. ¿Y a qué no sabe cómo terminó? Angustiada. No, yo siento que no, ¿y qué va a pasar? Le dije: no te preocupes por eso. Este no es el momento de investigar cómo es la enfermedad. Este no es el momento de investigar qué puede pasar. Este es el momento de creer, aunque no esté entendiendo nada, aunque no sepa cómo va a resolverse. Voy a poner mi mirada en Cristo y voy a decirle: Señor, así como esta prueba tocó la puerta de mi vida, tu mano poderosa también la va a tocar. Hoy te quiero decir algo: no trates de entender todo, no trates de encontrarle razón a todo. Hay cosas que llegaron sin explicación, pero se van a ir de forma sobrenatural de tu vida. Hoy te quiero hablar de algo. Esta palabra viene hoy en esta noche a decirte: no trates de entender a Dios, no trates de que todo tenga una explicación. Mejor enfócate en confiar en aquel que hizo promesas, porque todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Si alguien lo cree, dígame amén, por favor. Crea, aunque no entienda. Y María lo hizo. Mira el primer punto que le quiero mostrar. María creyó en primera instancia a la palabra. Es lo primero que quiero que miremos. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? Lea la pantalla. 1, 2, 3. Más fuerte, dígale que tiene a su lado. Usted también repita, hermano. Otra vez. 1, 2, 3.
creer a la palabra. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 34, capítulo 1, versículo 34 al 38, lo siguiente. Pero ¿cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel. Yo soy virgen, es decir, ella nunca había tenido una relación sexual con ningún hombre. Ella nunca se había acostado con ningún hombre. Su cuerpo estaba completamente puro en el área sexual. Y el ángel le contestó, mire la explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nace será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Me encanta este suceso, porque el ángel no le da una explicación razonable. ¿Me estás escuchando? El ángel no le dice, mira, esto es algo que ya lo hemos hecho antes. No, le está hablando de algo que nunca antes había sucedido. Le está hablando de algo completamente sobrenatural. Y María ante eso se aferra a la palabra y dice, yo ni estoy entendiendo cómo esto va a suceder, pero si Dios lo dijo, que se cumpla en mí todo lo que Él ha prometido. A veces nosotros no nos aferramos a la palabra, nos aferramos a las explicaciones. A veces nosotros no nos aferramos a la promesa de Dios, nos aferramos a la forma en la que Dios la va a cumplir. Y eso es un grave error. No te aferres al método, aférrate a la promesa. A ti no te interesa cómo, cuándo ni dónde. Aprende a interesarte por lo que Dios te dijo. Cuando tú te aferras a la forma te desgastas, porque cada vez que Dios no hace las cosas como tú quieres, en lugar de confiar, desconfías. Cada vez que te aferras al proceso, cuando no pasa como tú creíste que ibas a pasar, en lugar de que tu fe sea fuerte, tu fe se empieza a debilitar. Hoy te quiero decir algo. Aferrarse a la promesa es entender que lo más grande no es ni siquiera lo que Dios te prometió. Lo más grande es que Dios esté a tu lado. Déjeme darle un ejemplo para explicárselo. Uno de los hombres que demostró en la palabra ser un hombre de fe fue Moisés. Y Moisés recibe una promesa de parte de Dios, y la promesa es que iba a ser trasladado a la tierra prometida, a la misma tierra que Dios le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus antepasados. Cuando Moisés escucha esa promesa de parte de Dios, empieza a caminar en ella y empieza su éxodo durante el desierto. Pero dice la palabra que de repente, por el pecado del pueblo, Dios le dice a Moisés, ¿sabes algo, Moisés? Yo no los voy a llevar más a ustedes. Voy a cumplir mi palabra porque yo prometí tierra prometida y se las voy a dar. Pero voy a enviar a un ángel para que ese ángel los conduzca y los lleve hasta ese lugar. Y ¿sabe qué me encanta de Moisés? Que Moisés aprendió la lección más importante que todo ser humano en la vida necesita aprender. Y era esta. Moisés le dice, no. Ningún ángel. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Míreme a los ojos y responda esta pregunta. ¿Acaso Dios no le está diciendo que le va a dar la tierra prometida? Para Moisés, lo más importante no era el milagro, era el Dios que producía el milagro. Por eso dijo, no me interesa ninguna tierra si tú no estás conmigo. Prefiero quedarme aquí que irme a un lugar sin tu presencia. Y esa es la razón por la cual mucha gente tiene la fe debilitada, porque en lugar de creer en Dios, están creyendo en el milagro. En lugar de depositar su fe en la presencia misma de Dios, ubicaron su fe en las circunstancias. Hoy te voy a decir algo. Tu bendición no viene de tu empresa, tu bendición no viene de tu universidad, tu bendición no viene de tu socio, tu bendición no viene de tus contactos,
contratos. Tu bendición no viene de esa persona que te está prometiendo cosas. Tu bendición no viene de tu marca. Tu bendición no viene de tu reputación. Tu bendición viene de doblar tus rodillas y decirle: Señor, sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada. Tus milagros y tu bendición no suceden cuando el hombre te responde. Tus milagros y tu bendición suceden cuando reconoces que la presencia de Dios permanece a tu lado. ¿Sabe por qué hay gente que está desanimada aunque tiene todo? Porque tienen todo pero se alejaron de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué hay gente que está deprimida? Porque tienen todo pero se olvidaron que la presencia de Dios está con ellos. Yo en esta noche vine de parte de Dios a decirte: creer en Dios es entender que lo más importante no es la promesa, es tener la presencia de Dios a nuestro lado. Vuelve a apasionarte, vuelve a llenarte de Dios y te vas a dar cuenta que todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Pero nada de eso se compara a tenerlo a Él con nosotros. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén. Él es lo más importante. Cada vez que yo debo predicar, cada vez que yo debo dar la palabra, cada vez que yo debo dar una consejería, siempre me arrodillo y le digo: Señor, no es por mí, no soy yo. Yo necesito tu Santo Espíritu. No es el talento, no es la habilidad, es tu presencia. El día que Jehová de los ejércitos decida pagar la gracia que brota de tus labios, ese día todo lo que haces carecerá de sentido. Por eso el Señor dijo: si Jehová no es el que cuida, en vano cuida la guardia. Porque no es lo que haces en tus fuerzas. Creer en Dios no es simplemente decir: sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Creer a la palabra es esforzarnos por mantenernos cerca del Señor. ¿Sabes por qué a María le cambió la vida? La Biblia lo dice. El versículo número 28 dice lo siguiente: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Otra vez: el Señor está contigo. ¿Alguien puede repetir eso conmigo? Diga: el Señor está. Póngase la mano en el corazón y repítalo. Diga: el Señor está conmigo. Esa es la clave de la bendición, que Dios esté a tu lado. María sabía que aunque eso parecía imposible, lo más importante era que Dios estuviera con ella. Pero para ti lo más importante es que tus contactos estén contigo, que la gente te pague a tiempo, que todo llegue el momento indicado. La vida te va a cambiar cuando aprendas a entender que lo más importante no es lo que el hombre te pueda dar. Lo más importante es que Dios esté contigo. ¿Quieres que todo vuelva a funcionar? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese proyecto funcione? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese matrimonio salga adelante? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese noviazgo sea fructífero y caminen en bendición? Asegúrate que Dios esté contigo, porque todo aquel que descuida a Dios termina perdiendo lo que nunca imaginó que iba a perder. No hay nada que se compare a tener a Dios con nosotros. Hay compañías que son de bendición y hay compañías que son molestas. Hay compañías oportunas y hay compañías inoportunas. Hay compañías que deben estar en ciertos momentos y hay otras que no deben estar en ciertos momentos. Y tienes que aprender a discernir qué es lo que te aleja del Señor y qué es lo que te hace bien en la vida. Hay personas que se pegan de ciertas personas o de ciertas circunstancias que en lugar de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. Póngale un alto a eso, querido amigo. En estos días, Anita llegó a la habitación. Mi esposa estaba un poquito adolorida, era de noche, y Anita entró y dijo: yo quiero cuidar a mi mamá. Ella le fascina dormir con nosotros, le encanta. Y lo que no le he contado es que le encanta acostarse en la posición contraria, adyacente, y empezar a patear todo lo que se le atraviesa. Dios bendiga. ¿Alguien tiene un hijo así también? Levante la mano, yo los veo. Que se meten de intrusos a la cama de uno a patear todo lo que se les ponga en el camino. A ver, griten amén, yo los veo, los que me entienden.
Ay, qué lindo, son poquitos. Los que no, alístense. Yo que eso es una belleza cuando se meten a patear. Así es Anita. Y le fascina. Y ese día mi esposa estaba maluca y empezó: yo quiero cuidar a mi mamá, yo quiero cuidar a mi mamita. Y ya estaba de noche, el otro día tenía que irse a estudiar. Le dije: Ana Sofía, me haces el favor y te vas ya a tu cama a dormir, porque mañana tienes que estudiar. Y se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar y dijo: no, papá, yo no me quiero ir. Más importante que una escuela es la salud de mi mamá. Ana, pero tienes que irte. No, mi mamá es primero, la escuela puede esperar. Pero llorando, me tocó dejarla ahí. Al siguiente día la levanté trasnochada y se fue a estudiar de todas formas. Pero la máxima fue esta: estábamos nosotros en nuestra noche de aniversario. Griten amén. Levanten la mano los casados que están aquí. Hagan así, digan: noche de aniversario. ¿Me entiendes? Aniversario. Cuando va entrando Anita con una almohada y dice que: hola, quiero dormir con usted. Le dije: no, mija, no te vas para tu... No, es que yo los amo mucho. Le dije: yo también, pero vaya usted para su lado. Porque hay personas que son valiosas, son importantes, pero hay momentos en donde no deben estar con nosotros. ¿Me estoy explicando? Y hay gente que está dejando que se le metan cosas en momentos que no se le deben meter. Hay gente que está dejando que se le metan circunstancias que, en lugar de llevarlos a creer, les están debilitando la relación con Dios. Escúchame esto: pon las promesas de Dios en el primer lugar y tu vida será bendecida. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pero ahora déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra: creer sin entender. En segunda instancia, creer en medio del proceso. ¿Puede leer eso fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Creer en medio del proceso. Esto es lo más difícil. Es lo más complicado. Creer cuando Dios hace la promesa es fácil, porque tú dices: wow, Señor, sí, imposible, es rarísimo, pero lo voy a creer. Y más cuando vienes al culto y Dios te da una palabra y Dios te da una promesa, y tú sientes ahí sentado que lo que el pastor está diciendo, que lo que el predicador está diciendo, te está traspasando el alma y está siendo una respuesta para tu vida. Eso es maravilloso. Cuando llegas a la iglesia cansado, cuando llegas a la iglesia aburrido, cuando te conectas con la palabra en medio del peor instante de tu vida y escuchas que Dios te dice: yo puedo levantar esos hijos, eso traspasa el alma. Cuando Dios te dice: yo puedo hacer que recuperes lo que has perdido, eso traspasa el alma. Eso es una bendición. Te llenas de fe y dices: Señor, yo creo, yo confío. Pero cuando arranca el proceso, ahí es difícil. Y le voy a explicar por qué. María tuvo que vivir un tremendo proceso. Yo siento que si alguien podía darse el gusto de caminar en una maravillosa promesa de Dios, pues era María. La escogen para ser la mamá del Mesías, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que María dijo: wow, en mi vientre viene el Salvador de la humanidad. He sido hallada, favorecida por Dios. En fin, creo que Dios va a hacer todo bonito delante de mí. Pues imagínense que no. El proceso de María estuvo acompañado de una serie de dificultades que le voy a mencionar en este instante. Primero, les pedí que me colocara una imagen. Arranque a leer pues. Su prometido, o sea José, diga conmigo José. Fuerte, diga José. Pensó en abandonarla en secreto por algo que ella no había hecho. Además, tuvo que lidiar con la calumnia y la estigmatización. Eso lo dice Mateo capítulo 1 versículo 19. O sea, ella no había hecho nada. ¿Qué había hecho María? ¿Qué había hecho malo María? Nada. Pero solo por esa promesa fue estigmatizada. Y es: ay, esta muchachita está embarazada sin casarse. Cosa que en ese momento era una alta deshonra ante la comunidad, porque significaba que ella había violado muchos principios morales y culturales. Y no solo eso, el esposo que debía acompañarla en el secreto, él dice: no, yo no puedo estar así, yo no puedo soportar esto. Gracias a Dios que el ángel viene y le dice: no, José, no la abandones, porque ahí está Dios metido y tú también eres importante.
Yo no sé si usted lo sabía, pero Jesús es descendiente de la tribu de David, no por María. María era levita. Jesús era descendiente de la tribu de Judá, la tribu de los reyes, por José, que era de esa tribu. O sea que José era muy importante en la vida de Jesús. Y gracias a Dios, el ángel lo convence y José decide quedarse. Pero María tuvo que lidiar con esto. Otro, no tuvo relaciones sexuales con José hasta que Jesús nació. Eso lo dice Mateo 1:24. Él no la tocó. Luego, cuando ya Jesús nace, pues María y José consuman su matrimonio y producto de esto tienen hijos que corresponden a los hermanos de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero tiene que pasar por un tiempo de consagración, por un tiempo de evitar las relaciones sexuales, aunque en ese momento ya ella tiene que empezar de alguna manera una relación más cercana a José. Ella evita a José, tiene que guardarse, es parte del proceso de María. Lo siguiente es que da a luz a su hijo en un incómodo pesebre. Lucas nos dice que el emperador de turno toma la decisión de hacer un censo al pueblo judío. Y la forma correcta de hacer el censo es que cada persona tenía que irse a su ciudad. Es como si el presidente de nuestro país dijera: vamos a censar a todos los colombianos. Cada uno se va para el lugar donde nació. Entonces usted tendría que irse a su pueblo. Así era en aquel entonces. José se va con María, su esposa, hacia Belén. Y cuando llega a ese lugar, Belén, que era una ciudad tan pequeñita, no contaba con el hospedaje suficiente para recibir a todos los que venían desde afuera. Y el único lugar donde terminan abasteciéndose, pasando la noche, hospedándose, es en un humilde pesebre, el mismo lugar donde nace Jesús. Mire, mis dos hijos nacieron en clínicas muy distintas. Mi hijo mayor nació en una clínica en la ciudad. Y cuando él nació estábamos en una habitación compartida y yo nació en la noche, tuve que amanecerme en una silla Rimax, de esas sillas cuadradas, ahí aguantándome el dolor, ayudando a mi esposa. Bueno, estaba más adolorida ella claramente, el dolor mío fue por la silla ahí, pero nos trasnochamos que hay que darle la comida al niño, que hay que cambiarlo. Bueno, todo ese corre cuando un bebé nace. Cuando mi hija nació en otra clínica. Yo tenía un sofacama enorme. Ahí sí dormí y llevé a la suegra para que nos colaborara. Fue diferente. A María le tocó y a su esposo en un incómodo pesebre. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil. Y claro, es que estamos hablando del Hijo de Dios. Pero mire que no le tocó fácil, aunque era el Hijo de Dios. Siguiente. Tuvieron que huir a Egipto por la matanza de Herodes. Esto lo dice Mateo capítulo 2. Resulta que Herodes se da cuenta que ha nacido el rey de los judíos, porque los reyes del oriente vinieron a contarle eso. Y Herodes, lleno de rabia, ordena que todos empiece a generarse una matanza en Belén. Y José tiene que huir con su esposa a una tierra lejana llamada Egipto, como extranjeros, a esconderse para guardar la vida de su hijo. Luego dice la palabra que terminan regresando a Nazaret. Hay un problema, les toca irse para Galilea y después sí vuelven a Nazaret. ¿Sabe qué es esto? Que el proceso de María y de José no es un proceso como el que a todos nosotros nos encantaría vivir. Míreme a los ojos y escuche esto. Cuando Dios le hace a usted una promesa, usted y yo nos imaginamos que las bendiciones de Dios son de gloria en gloria. Griten amén. Ay, vele ese amén todo flojo. Un amén más fuerte. Griten amén. Usted se imagina que con Dios es así. Señor, yo empecé aquí bien bajito y voy creciendo y voy creciendo, y a veces me toca esperar, pero voy creciendo. Dígame amén. Y voy para arriba. Así nos imaginamos todos. Pues no. ¿Sabe qué veo yo en el proceso de María? Que con Dios es así. Ajá, y aquí, y abajo, y más abajo, y después por aquí, y volvió y se cayó, y cuando creyó que estuvo bien, vuelve otra vez para abajo. Eso está lleno de picos intermitentes. O sea, nosotros creemos que porque estamos en la promesa de Dios, Dios nos va a llevar así, de menos a más. No, querido. ¿Sabe? Los procesos de Dios no son así. Los procesos de Dios son como esos electrocardiogramas que tienen unos puntos, y de repente usted subió y bajó y no entendió lo que está pasando, y sabe, eso tiene una explicación. Y como siempre, voy a usar un ejemplo para que sea fácil de entender para usted. Un día mi esposa me dijo que entrara a este lugar
Bajen las luces para que se vea, por favor. Me dijo, amorcito, entré conmigo a un lugar de esos. Yo me dejé convencer y entré ahí. Mire cómo entré. Y entré con toda la motivación del mundo. Y estando ahí, determinado a perder la barriga, a quitarle una cuota de fealdad al cuerpo, empieza el instructor y dice, ahora vamos a subir una montaña. ¿Cuál montaña? Uno está ahí parado, en el mismo lugar. Pero cuando él dice que vamos a subir una montaña, la música empieza a acelerar y de repente las luces empiezan a poner como amarillas. ¿Hay forma de que hagamos eso? ¿Pueden poner las luces amarillas? Yo voy en la bicicleta. Yo le doy tiempo, hágale tranquilo. Voy en la bicicleta. Entonces el instructor dice, vamos amigos, a subir la montaña y ¡pum! Ya casi, pero ahí está. Y se pone todo amarillo. Y entonces él dice, carga la bicicleta. Entonces uno le tiene que poner a la bicicleta como ¿me entiendes? Como más nivel. Entonces empieza a doler. Cuando de repente dice, hágale, ahora descanse, y se pone verde. Entonces uno va suavecito. Y de repente dice, ahora vamos a descansar, y lo ponen azul y usted no siente nada, va ahí relajado. Cuando dice, ahora lístense, porque vamos a subir la montaña a toda velocidad, carguen. Entonces uno empieza a cargar y le pone todo, y arranca y se pone todo rojo, y arranca uno a darle, y a darle. Ese tipo lo lleva uno que despacio, que rápido, que hágale, que bájele, que suba. Y sabe cómo termina uno. Uno termina así, mire, así termina uno, llevado, sin ganas de volver al gimnasio, con ganas de irse al cielo. Y es que el bendito ese le dice a uno, es que ahora sientas en el cielo. Claro, uno se siente muerto, no siente que murió con la lengua afuera. Pero cuando voy miro el reloj dice, en una hora usted acaba de quemar 800 calorías. Qué vaina tan tremenda. Eso sí que da resultados. Ahora míreme a los ojos y escuche, porque hay gente que cree que los procesos de Dios es treparse en una bicicleta e ir ahí dándole de cualquier manera, e ir ahí dándole de cualquier forma. Hoy te voy a decir algo, los procesos de Dios están llenos de intermitencias. A veces Dios dará mucho, de repente traerá poco. A veces te llevará arriba, a veces te llevará abajo. A veces serás conocido, de repente serás desconocido. Y todo eso es parte del proceso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que da resultados a la vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche, pero quiero que me diga un fuerte amén todo el que hoy dice, Señor, aunque el proceso sea difícil, voy a creer en ti. Dígame amén en esta noche, por favor. Aunque sea complejo, hay que observar la vida de María. Esta mujer, repito, vio una cantidad de situaciones adversas, pero ninguna de esas situaciones debilitaron su fe, porque en cada una de esas circunstancias María hizo junto con José lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de lo difícil del proceso, creemos que la solución es soltar todo? Creemos que la solución es salir corriendo. Creemos que la solución es no seguir más. ¿Sabe qué me llama la atención? Porque hay gente que dice, pastor, ¿cómo hago para saber en medio de la crisis qué es lo que debo hacer? Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a responder. En medio de las dificultades, José no estaba diciendo, bueno, María, vámonos para Egipto porque la profecía dice que ahora tenemos que ir para Egipto. Para José era una circunstancia que él no podía controlar. Para ellos era un problema que llegó de forma inesperada, inexplicable. Pero actuar en medio del problema y hacer la voluntad de Dios terminó siendo parte del propósito de Dios para la vida de ellos. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a decir. Tal vez hoy estás en el peor de tus procesos, en el más difícil de todos, en el que sientes que no entiendes a Dios, e incluso en el que tu fe, la que un día estaba tan alta y tan fuerte, hoy está debilitada.
Pero hoy Dios te dijo a través de su palabra dos cosas, y es esto: asegúrate de creer en las promesas de Dios. Y creer en las promesas de Dios no es solamente decirlo. Creer en las promesas de Dios es asegurarme de que yo estoy cerca de Dios. Porque hay gente que dice: yo creo en Dios, pero está a kilómetros de su presencia. No, creer en Dios es pegarme de Él. Ven para acá, Johncito. Creer en el Señor es decirle: agárrese de este brazo duro, es decir, yo no me suelto. Cójase con las dos manos. No me suelto del Señor. Yo creo en ti, pero hágale pues. Dice: no, pero yo no me suelto, ahí estoy agarrado del Señor. Venga para acá que necesito predicar acá en el bombillo. Eso es lo que tienes que hacer. Yo creo en ti, pero es que lo más grande no es la bendición. Lo más grande es que tú estés conmigo, así que no te suelto. Y lo segundo es esto: aunque no entienda, sígame, por dónde me vas a llevar, aunque no entienda por qué a veces me haces bajar y a veces me haces subir, y por qué otra vez para abajo, pero ¿cuál es la molestadera? Señor, póngase de acuerdo, sí o no. Y a veces Dios dice sí y no. Porque Dios no bendice al que todo lo entiende, Dios bendice al que todo lo obedece. Está parando la circulación. Hace como 2 meses entré en una crisis de fe, porque algo que Dios me dio muy bueno, muy funcional, de repente dejó de funcionar. Es como si Dios te da un pozo del que sale agua, pero de repente ya no empieza a salir más agua. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Y entonces entré en una crisis de fe y empecé a hablarle al pozo y le dije: ¿qué hubo, pozo? Y entonces, pozo, vamos, pozo. Y tomé, quiero que entienda la alegoría que le estoy diciendo, y tomé una pala y empecé a abrir más el pozo. ¿Qué hubo, pozo? Reacciona, pozo. Hasta que un día en oración Dios me pegó un regaño que hasta el sol de hoy me quedó clarito. Y me dijo: oiga, hijo, Señor, suelte esa pala y acuérdese de esto: su bendición no es ese pozo, su bendición soy yo. Y a los 2 días recibo una llamada del exterior. Y esa llamada del exterior resolvió en una llamada lo que en un mes no había hecho el pozo. Y cuando me fui a orar le dije: Señor, perdóname. Dios me dijo: ¿sí ve? Usted no depende de ese pozo, usted depende de mí. Termino como empecé. ¿Quiere ver la bendición de Dios en su vida? ¿Quiere que su futuro cambie? ¿Quiere tener paz? ¿Quiere disfrutar? Aprenda a creer aún sin entender. No necesitamos explicaciones, necesitamos fe. Y yo quiero orar porque la fe se acaba, la fe mengua, la fe se pone chiquitica, la fe por momentos se puede disminuir. Por eso un día un hombre llegó ante Jesús y le dijo: Señor, por favor, aumenta mi fe. Todo aquel que necesite esa oración, le voy a pedir un favor. Venga aquí al altar, porque yo voy a orar por usted en esta noche. Todo aquel que dice: pastor, mi fe se ha menguado, mi fe se ha disminuido,
Hay una canción muy hermosa. Ven, Manuelito, para que me ayudes con ella, que yo quiero que en un instante cantemos, pero antes de cantarla quiero orar. Vengan, acérquense más, acérquense. Usted que está ahí en su casa conectado, si puede arrodillarse, arrodíllese ahí frente a ese televisor con ese celular. Llegó la hora de decirle al Señor: yo creía que mi paz era entenderte. Y Dios viene al culto a decirte: pues no te voy a dar explicaciones. No vas a entenderme a veces. A veces te voy a dar y a veces te voy a quitar. A veces te voy a hacer visible y a veces te haré invisible. A veces te van a aplaudir y a veces te van a ignorar. A veces las puertas se te van a abrir de par en par y a veces se te van a cerrar en la cara. ¿Sabes por qué? Porque tu bendición nunca fue esa puerta. Tu bendición siempre fue Dios. ¿Sabe qué reconocí yo hace 2 meses en esa oración? Reconocí que estaba tan preocupado por ese pozo que hasta se me había olvidado Dios. Estaba tan angustiado por ese pozo que no estaba dando agua, que lo volví un Dios en mi vida. Y todo el tiempo estaba pensando en eso. Me levantaba pensando en eso, a mirar eso, a evaluar eso. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Y necesito esto. Y Dios, en su infinito amor, desde su trono, diciendo: ay, hijo, estás tan desenfocado. No es ese pozo, es mi presencia. Yo quiero que hagamos algo. Usted sabe cómo está su corazoncito, usted sabe cómo está su vida, y usted sabe qué cosas te tienen desenfocado y te tienen distraído. ¿Qué le parece si a través de esta oración que vamos a hacer, usted cierra sus ojos? Porque lo más importante no es lo que yo voy a decir, es lo que usted va a decir. ¿Sabe por qué le pedí que viniera al altar? Porque ese acto de fe le está dando un mensaje a su cuerpo y a su vida, y es este: me voy a levantar de esta crisis en la que estoy. Me voy a levantar, y no me voy a levantar por lo que entienda. Me voy a levantar porque aunque no entienda, hoy decido volver a creer en Dios. Yo no entiendo, no tengo ni la menor idea cómo Dios va a sanar a mi esposa, no lo sé, pero yo sé que Él la puede sanar. Yo no entiendo ni cómo llegó ni cómo se va a ir, pero creo que Dios va a hacer un milagro, y eso me da más esperanza. No el proceso, la promesa de Dios en mi vida. Cierre los ojitos. Espíritu Santo, aquí hay gente que no ha podido ni siquiera dormir hace días. Espíritu Santo, aquí hay gente que está angustiada y que está triste. Espíritu Santo, aquí hay gente que está desgastada, sin fuerzas. Pero yo te suplico en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy trajiste para tu iglesia levante sus vidas y sus corazones. Abre tu boca y pídele perdón al Señor. Dile: perdóname por desenfocar mi fe. Perdóname por creer en lo equivocado. Perdóname por creer que mi estabilidad es esa mujer o es ese hombre. Perdóname por creer que mi bendición es ese trabajo o esa empresa. Perdóname por endiosar a esa circunstancia. Perdóname por idolatrar lo que no tenía que idolatrar. Vamos, pídele perdón al Señor, hijo, ahí donde estás. Abre tu boca. Viniste al altar porque Dios te va a reparar, Él te va a reconstruir. Y aunque no entiendas, hoy tu fe va a crecer en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, aumenta mi fe. Vamos, abre tu boca y dile: aumenta mi fe. Ayúdame a creer otra vez. Ayúdame a confiar en tus promesas. Levanta tu voz y dile: Señor, vuelvo a creer. No a entender, vuelvo a creer. Aunque no lo comprenda, vuelvo a confiar en tus promesas. Hoy te pido, Padre Celestial, que bendigas cada hombre y cada mujer que llegó hasta este altar. Que bendigas cada joven, cada jovencita, cada hombre, cada dama, cada padre, cada madre,
de cada persona que está hoy aquí, diciendo: Señor, vuelvo a creer aunque no lo entienda. Yo los bendigo, Padre Celestial, y declaro que de la misma manera que aunque María atravesó todo ese proceso, terminó viendo la respuesta, ellos también la verán, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dile: te doy gracias, Padre, porque aunque no lo entienda, lo que tú prometiste, tú lo vas a hacer, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, 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 amén. Aplaude fuerte, aplaude fuerte al Señor. Y la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana la hemos titulado: el crecimiento en las manos de Dios. El crecimiento en las manos de Dios. Proverbios capítulo 4 dice que la senda de los justos es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Diga conmigo: crecimiento. Repita eso, diga: crecimiento. El plan de Dios para nosotros es que nosotros crezcamos. Tú no puedes pretender llegar a tu vida en Cristo y seguir siendo la misma persona. Tú no puedes pretender llegar al Señor y seguir con los mismos problemas, defectos y achaques que traías de tu pasado. Quien llega a Cristo debe crecer, debe mejorar, debe avanzar. Qué triste es encontrarse con los años personas que uno los ve y en lugar de verlos mejor, los ve peor. No es ese el plan de Dios para su vida. El plan de Dios es que nosotros crezcamos. Ahora, le voy a mostrar por la palabra que el crecimiento, pero en las manos de Dios, funciona un poco diferente a lo que nosotros creemos de crecimiento. Porque si yo le digo a usted: hermano, su hogar va a crecer, ¿cuántos dicen amén? No, decía amén todo flojo. Dije: su hogar va a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Si yo le digo: su ministerio va a crecer. Si yo le digo: su empresa va a crecer. Usted automáticamente se imagina que todo lo que usted tiene va a estar en otro nivel, que vamos a estar mejor. Pero le voy a mostrar en la palabra que el crecimiento en las manos de Dios funciona bien raro. Otra vez, bien raro. Cuando Dios dice: a este lo voy a hacer crecer, no pasa lo que usted espera, por lo menos no en el tiempo que usted se lo imagina. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo número 1, versículo 9 al 12. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Versículo 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Quiero que todo el mundo lea fuerte el versículo 12, por favor. 1, 2, 3. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían tanto más, y se alarmaban los egipcios. Amén y amén. Esta cita me encanta, le voy a explicar por qué. Pregúntame por qué. Porque muestra una transición. La vida, el crecimiento está anticipado por una transición. Voy a volver a repetir eso. Los grandes crecimientos de Dios están anticipados por una transición. ¿Cuál era la transición? Un momento de comodidad. El pueblo había llegado a Egipto y habían llegado en muy buenas condiciones, porque es que José
había sido nombrado el gobernador de todo Egipto, había traído a su padre, a sus hermanos, a sus familiares, y Faraón, en agradecimiento a José, les había entregado una región llamada Gosén para que ellos vivieran, para que ellos se establecieran, y era una muy buena región. Diga conmigo, estaban cómodos. Otra vez, estaban cómodos, estaban bien. Pasaron del hambre a la abundancia y a la tranquilidad. Pero dice la palabra del Señor que toda esa tranquilidad de repente se rompe, de repente se acaba, de repente esa línea de estabilidad se empieza a dañarse. Y es lo que tal vez a muchos les ha sucedido. Y dicen: pastor, ¿cómo voy a visionar mi crecimiento si cuando todo lo que estaba estable de repente empezó a dañarse? Llegó una noticia que quebró mi estabilidad, llegó una enfermedad que quebró mi estabilidad, llegó un problema que quebró mi estabilidad, apareció un problema financiero que quebró mi estabilidad. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, es parte del tiempo y es parte del proceso de Dios que esas transiciones inesperadas sean el mejor terreno para que veas la mano poderosa de Dios. Cuando Dios va a hacer crecer a alguien, lo quiebra primero. Grítame amén. Y entonces estaban bien, pero de repente todo se pone mal. Y ahí es donde quiero mostrarle las que he llamado etapas en el crecimiento en las manos del Señor. Vamos con la primera. Escriba por favor: etapa de difamación. Otra vez, etapa de difamación. Voy a pedirle que repita ese texto conmigo fuerte. 1, 2, 3. La etapa de la difamación. Todo el que va a crecer primero tendrá que enfrentarse con la etapa de la difamación. Vamos a la Biblia. Recuerden que ellos estaban bien, estaban cómodos, pero la palabra del Señor dice que se levanta un nuevo faraón, un nuevo rey que no conocía a José ni todo lo que José había hecho. Y cuando se levanta este hombre y ve a aquel pueblo que estaba bien, que estaba tranquilo, que estaba agradecido, que no eran enemigos, este rey empieza a verlos como un problema. La etapa de la difamación es una etapa que todos en algún momento tendremos que pasar. Vamos a leer el versículo 9 y 10, por favor. Dice la palabra: el rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose, porque si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego escaparán. Míreme a los ojos y escuche esto. ¿Qué es la difamación? Traje la definición. Difamar es desacreditar a alguien. Difamar es usar palabras o escritos en contra de una persona, dañando su buena fama o su buena opinión. El pueblo quería hacerle daño a los egipcios. Respóndame, ¿sí o no? Otra vez, Israel le quería hacer daño a los egipcios, ¿sí o no? No. Ellos estaban tranquilos, agradecidos, viviendo en una tierra que no era la de ellos, pero estaban bien. Pero la difamación hizo que Faraón los viera a ellos como un problema. Y hay gente que tiene que entender que antes del crecimiento tendrás que atravesar la etapa de la difamación. ¿Qué es la difamación, pastor? Cuando se levanta gente a hablar mal de ti, cuando se levanta gente a calumniarte, cuando se levanta gente a señalarte, cuando se levanta gente a poner sentencia sobre ti. Y tú dices: pastor, yo no le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi familia. No le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi ministerio. Nosotros no nos metemos con nadie, pero están hablando mal de nuestra iglesia. Hoy te voy a decir algo: la difamación es una etapa que anticipa el crecimiento y claro que genera impotencia. A ver, ¿a cuántos aquí les da rabia que alguien hable mal de ustedes? Levante las dos para que se vean más. Eso es que usted dice: pastor, yo no sé de dónde sacaron esa versión. ¿De dónde están diciendo esas cosas de mí? ¿Por qué se levanta? La clave está en la Biblia. La Biblia dice que aquel faraón no conocía a José. Y es que la gente, cuanto menos sabe,
más siente que tiene derecho a señalar cosas de las cuales no sabe. Pero hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, Dios sí conoce la verdad, Dios sí conoce tu historia, Dios ha visto tu proceso, Dios ha visto todo lo que a ti te ha costado, Dios ha visto cómo tú te levantas y dices: pastor, y yo me he sentido mal cuando me difaman. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando usted deja que la difamación lo destruya, significa que usted no está creciendo de forma adecuada. Permítame explicárselo. Cuando nosotros empezamos a construirnos, no podemos dejar que el concepto de los demás nos valide a nosotros. Hay gente que hace cosas buenas, pero si nadie se lo reconoce, sienten que todo estuvo mal. Entonces dice: pastor, es que yo lo hice, pero yo no sé si salió bien, yo no sé si salió mal. Tú tendrás que aprender a construirte encontrando tu validación no en los hombres, sino en Dios. Cuando tú te construyes hallando tu validación en el Señor, escúchame bien, digan o no digan, hablen o no hablen, tú sabes que tu recompensa está en el Señor. El pueblo no le había hecho nada a los egipcios, pero la difamación los transformó en unos enemigos, aún sin ellos serlo. Cuando Dios decide que tú crezcas, habrán personas que te van a ver a ti como un estorbo y van a hablar mal de ti. Cuando Dios decide que tú crezcas, cuando Dios te bendice para que vuelvas a empezar, habrán personas que se van a levantar a difamarte y a decir: vamos a ver cuánto le dura ese tiempo, vamos a ver cuánto le dura ese cambio. Yo no creo que ese hombre restaure su familia, yo no creo que ese hombre pueda salir de esa adicción, yo no creo que ese hombre pueda cambiar. Silencia esas voces en tu mente y no dejes que eso te frene, no dejes que eso te desanime. Aprende a encontrar tu seguridad y tu confianza en Dios y dile: Señor, aquí no importa qué es lo que ellos están diciendo, aquí importa lo que tú dijiste en tu palabra. Y la Biblia dice que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta mañana. La difamación es altamente peligrosa. El que no conoce tu proceso se va a sentir con derecho de señalarte. Es decir: este es un aparecido. ¿De dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? Mínimo es porque tiene palanca, porque alguien lo ayudó. Porque es amigo del jefe. Claro, porque él es el preferido. Escúchame lo que te voy a decir. Hoy quiero que te reconcilies con esta verdad. La difamación es un efecto normal del crecimiento. Lo voy a volver a repetir. Es normal. Por ejemplo, levante la mano todo el que algún día cepillándose los dientes se sacó un poquito de sangre. Levante las dos para que se vean más. Que se fue a cepillar. Cepillarse es un acto normal. Todos lo necesitamos. Algunos un poco más que otros. Pero cuando usted va y se cepilla, a veces se cepilla tan fuerte que se puede lastimar y sale sangre. Yo no he visto el primero que cuando le sale sangre empieza: ay, me voy a morir, ay, me estoy desangrando, Padre, en tus manos. Ay, no. No, usted está tranquilo, usted sabe que salió sangrecita, pero no va a pasar nada grave y nada delicado, porque es un efecto normal de algo que estás haciendo. Cuando tú entiendes que la difamación es un efecto normal del crecimiento, no te alarmas, no te estresas, no te pones a pelear con nadie. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. Yo sé quién soy en Dios, yo sé dónde me puso Dios, yo sé lo que he estado construyendo. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y habrá gente que te va a aplaudir y habrá gente que te va a criticar, pero tu definición no está en la boca del difamador. Tu definición es esta: eres hijo de Dios. Dígame amén, por favor. No caigas en la trampa. No caigas en eso. Cuando yo empecé a subir mis videos, ¿sabe qué pasaba? Pregúnteme. Nada. Mi abuela, mi mamá y dos viejitas de la iglesia que tenían Instagram le daban me gusta. Pero es que yo nunca abrí las redes para tener muchos me gustas ni tener muchos seguidores. Yo abrí las redes porque Dios me dio la orden específica de predicarle a gente inconversa. Y yo empecé. Y cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que no va a creer en ti. Cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que te va a menospreciar. Hay gente que va a decir: uy, a mí me parece que esa decisión que usted está tomando de renunciar a su trabajo. Aquí es donde Dios empieza a hablar específicamente. Agárrese de la silla.
Esa decisión que usted está tomando de renunciar a su empresa y montar su negocio propio es una locura. Y usted empieza, ¿será que sí, Señor? Pero Padre, yo he estado pensando mucho y he estado orando, y Dios viene y me habla, y preciso yo aquí asustado, y el pastor acaba de decir lo mismo. Escúchame, la difamación es normal, ahí va a estar. Después aparecieron unos amigos y me dijeron, ¿tú te crees influencer? Yo les dije, no. Ni me creo influencer, ni soy influencer. Yo soy predicador de la palabra del Señor. ¿Y sabe cómo lo aprendí? Porque un día Dios me enseñó que las cosas buenas no siempre van a impactar multitudes. Por lo tanto, las cosas buenas no se validan en el concepto de muchos. Hay cosas buenas que van a impactar solamente a una persona, y ante los ojos del Señor, por esa persona habrá valido de la pena todo el esfuerzo que hayas tenido que hacer. ¿Te acuerdas cuando Jesús tomó la barca, navegó, cruzó el lago de Genesaret, atravesó una tormenta, llegó hasta la región de los Gadarenos, se metió a un cementerio y liberó a un solo hombre que estaba endemoniado? ¿Qué hizo Jesús? Le hizo el bien a un hombre. ¿Qué hizo la gente? Difamó a Jesús y dijo, ¿tú por qué vienes aquí a traer problemas? Mira, se murieron todos estos cerdos. Pero Jesús no dijo nada, simplemente se fue, se montó en su barca y regresó. Hay cosas grandes que vas a hacer que tal vez las multitudes no las van a reconocer, que solamente van a bendecir a unos pocos, pero aprende a encontrar tu recompensa, no en lo que la gente diga, sino en la sonrisa de Dios diciendo, así sean pocos los que impactes, lo más importante no es lo que la gente diga, sino que camines en obediencia al Dios que te llamó y al Dios que te escogió. Alguien tiene que gritarme amén en esta mañana, si me está entendiendo. Entonces yo dije, si le gusta a muchos, bien, y si le gusta a pocos, también. Tal vez era para esa persona simplemente. Y así empezó. Y así empezó Dios a traer el crecimiento. ¿Sabe cuándo lo trajo? Cuando de repente yo empecé a ver gente escribiéndome que me decía, uy, qué predicador, ¿dónde está la teología? Hable del arrebatamiento. Y yo decía, ¿cómo se notan que no han visto las prédicas completas? Porque harto que uso la Biblia y harto que le digo al pecador que si sigue pecando se va a condenar, y que lo único que necesitamos nosotros es poner nuestra mirada en Cristo y decirle, Señor, yo te necesito a ti, ven y cámbiame la vida. Por estar sin ti es que mi vida se ha dañado, por estar sin ti es que mi vida está rota, por estar sin ti es que he tomado tantas decisiones equivocadas. Pero como la gente no conoce, el que no conoce se siente en derecho de difamarte. Prepárate. El día que llegues, el día que lleguen a tus oídos las palabras de difamación, es porque Dios te está preparando para una nueva temporada. Es porque Dios te está equipando para un nuevo tiempo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Permítame referirle unas palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Este evangelio light de pastor, yo estoy haciendo las cosas tan bien que quiero que todo el mundo me aplauda, se rompe cuando vamos a este versículo de la palabra, donde Jesús dijo: bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, vituperados, y dicen toda clase de males en contra de ellos, mintiendo. ¿Qué nivel el del Señor? Dice, ¿sabe a quiénes bendigo yo? A los que señalan, a los que vienen a hablar de ellos. Pero ¿sabe cuál es la clave? Que todo lo que digan de nosotros malo sea falso. Tenga cuidado cuando lo malo que dicen de usted es verdad. Uy, ese es un mal geniado soberbio. Y usted dice que reprendo eso. ¿Cómo lo va a reprender si es verdad? Uy, ese señor es tan mal esposo. Y diablo mentiroso, esa señora hablando de mí. Pero usted es mal esposo. Usted no puede reclamar la bendición de crecimiento si lo malo que están diciendo es cierto de usted.
Viva de tal manera que cada juicio que se levante en su contra sea mentira, y que a los ojos del Señor usted pueda decir: Dios, que digan lo que digan, tú y yo sabemos que yo contigo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dígame amén en esta preciosa mañana y alabe al Señor con fuerza, por favor. Ahora vamos con la segunda etapa, y es la etapa de la opresión. Diga conmigo: etapa de la opresión. Entonces, cuando Dios va a traer un crecimiento, primero te mete en la etapa de la difamación. Tienes que atravesarla. Tendrás que estar listo para ese momento. Pero no solamente está la etapa de la difamación, ahora viene la etapa de la opresión. ¿Cuál es la diferencia? En la difamación los ataques son de palabras, pero en la opresión los ataques son de acciones en contra tuya. Se levanta gente literalmente a estorbar. Se levanta gente a idear cosas para frenarte y para dañarte. Mire lo que dice, hermano: Dios le dio un árbol de toallas, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aleluya, grite amén. Versículo 11, mire lo que dice la palabra. Verso 11, leámoslo. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. ¿Está viendo? ¿Qué les habían hecho los israelitas a ellos? Nada. Primero los difaman y dicen: estos van a levantarse en contra de nosotros, y por simple sospecha empiezan a atacarlos y empiezan a tratar de frenarlos. Escúcheme, cuando Dios va a traer crecimiento, tendrás que pasar por la opresión. ¿No le ha pasado que usted dice: pastor, yo no entiendo por qué cuanto más decido hacer la voluntad de Dios, más se levanta el enemigo en contra mía? ¿No le ha pasado alguna vez? Sale de la iglesia bendecido y dice: pastor, qué palabra tan tremenda la que Dios me dio, adoramos al Señor. Llega a su casa y la está esperando ese barrigón que no conoce el Señor a pelear. Y usted dice: Señor, yo salí con tanta paz de mi casa, y ahora vea ese problema. Y Dios en la iglesia te dijo: te bendeciré y te levantaré. Y le vienen con la noticia que se quedó sin trabajo. Y usted dice: ¿y ahora qué, padre? ¿Dónde estás tú? La opresión está incluida dentro de la etapa del crecimiento. Cuando Dios va a hacer que algo crezca, permite que entre por la opresión. ¿Por qué la opresión es importante? Porque mire, generalmente nosotros decimos: pastor, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero a veces usted, sin meterse con nadie, se levanta gente en contra suya. Esa fue la historia de una vecina que tuve yo. La voy a contar. Yo he tratado, a mí me formaron para ser una persona educada y para ser una persona amable. Así me enseñaron que era la vida. A mí me enseñaron que cuando usted va a pedir algo, dice por favor, y cuando se lo dan, dice gracias, mirando a los ojos con una sonrisa. A mí me enseñaron que cuando usted llega a un lugar, usted saluda. A mí me enseñaron que usted debe ser una persona cordial, que si una mujer va delante de ella, debe pasar primero. A mí me enseñaron que usted no se sienta en una silla sin pedir permiso. A mí me enseñaron que cuando usted termina de comer, da las gracias, y si le toca lavar el plato, lo lava. A mí me educaron para relacionarme bien con las demás personas, y gracias al Señor, donde he vivido me ha ido muy bien. La gente siempre me ha querido. Y cuando nos hemos mudado a otro lugar, ay, qué pesar, ¿dónde encontraremos a otro vecino como usted? Yo les digo: yo los entiendo, pero tengo que irme. Y entonces cuando me establezco en un nuevo lugar, me va bien. Vivíamos en un edificio, nuestro apartamento era el último apartamento, y de repente la vecina del piso de abajo empezó a odiarnos. Escúcheme, a odiarnos. Pregúnteme por qué. Sabrá la Virgen de Chiquinquirá. No sé. Esa señora empezó con un odio contra mis hijos, contra mi esposa y contra mí. Dios acababa de cumplir un sueño en mi vida que yo jamás imaginé que lo iba a cumplir. Me invitaron a predicar a Alemania, y yo estaba en Madrid en ese momento haciendo mi transbordo, cuando me llega un mensaje de mi esposa y me dice: amor, llorando, yo no soporto esta situación. Yo le dije: ¿qué pasó? Esta señora, y me empieza a mandar videos de esta mujer gritando a mi hija.
A una niña que en ese momento tenía 4 o 5 años de edad, gritándole a la niña asustada, diciendo por favor. Yo decía, imagínese la impotencia que yo sentí. Yo en ese momento dije, Padre Celestial, ayúdame, ¿cómo me devuelvo? Estoy bien lejos. Sentí un dolor, sentí la opresión. ¿Sabes cómo se siente la opresión? La opresión se siente injusticia. En la opresión sientes impotencia. En la opresión sientes que tú te tienes que defender. En la opresión sientes que lo que están haciendo contra ti no es justo, porque tú no lo has sembrado, entonces ¿por qué lo vas a recoger? Y yo empecé con una ira, y cuando llegué del viaje yo le dije a mi esposa, espérate y verás. ¿Y sabe con qué me encontré? La señora me había demandado. Pregúnteme por qué. No sé. Yo no le había hecho nada. Esa señora estaba como loca y me demandó. Y cuando yo vi la demanda, yo dije, Padre, pero ¿qué es esta situación, Señor? ¿De dónde me gané yo esta enemiga? ¿Por qué está actuando de esa manera? Esa señora no era así. Es como si se hubiera endemoniado, hubiera pasado del amor al odio en segundos. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Cuando Dios trae crecimiento, se van a levantar enemigos que tú no sabías que existían, pero ahí van a estar. Se van a levantar personas a oprimirte, a desenfocarte, a hacer que de ti aflore lo peor. Porque el diablo sabe que si aflora lo peor de ti, vas a perder la bendición del dominio propio y del que sabe que cuando alguien lo ataca hay dos formas de defenderse: en mis fuerzas o en las fuerzas del Señor. Pero hay gente aquí que por estarse defendiendo no ha podido desarrollar el carácter de Cristo en su vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Tienen mucha fuerza pero poco crecimiento, son inmaduros. Así no diga amén. Así es. Yo me quería defender de esa señora, pero me dio miedo. A mí nunca me habían demandado en la vida, jamás. Cuando llegó eso y la citación del juez, yo me llené de susto. Yo decía, Padre, ¿y ahora qué va a pasar de mí? Va a salir en la prensa mañana ahí en el país de Cali, pastor caleño demandado por vecina loca. Yo, Padre, no. Llegué yo a la citación con el juez, entré. El juez estaba un poco tenso conmigo. Yo me senté a hablar con él y bendito Dios me dio el don de la palabra. Empecé con mucho respeto a hablarle, a contarle y a darle pruebas. Le pedí a todos mis familiares, vecinos, gente del trabajo, que hicieran libre y espontáneamente una referencia de mí. Y todo el mundo decía, es tremendo, es un amor, es súper buena gente. Entonces era la versión de una señora contra testimonios escritos, hablados, videos de gente que narraba cómo era mi comportamiento con mi esposa, con mis hijos y con los demás. Le resumo la historia. Al final el juez se hizo amigo mío. Soy amigo de un juez. Y me dijo, no se preocupe. Y mire lo que me lanza. Si quiere, pongámosle una contrademanda a esa señora por calumnia. Ya que no sabe yo qué pensé. Aleluya, Padre, la justicia de Dios. Justicia de Dios no es que usted meta la mano. Justicia de Dios es que suelte y deje que Jehová pelee por usted. Eso es justicia de Dios. Oh, por eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque cuando usted va a ver la justicia de Dios, al primero al que usted tiene que vencer no es a su adversario, es su orgullo y su soberbia, su ego. Pero no solamente el ego que lo metió en problemas con esa persona, el ego que lo ha metido en problemas toda su vida y usted no lo quiere soltar. El ego que ha dañado su relación con sus hijos y usted no quiere cambiar. El ego que está a punto de dañar su hogar y usted no lo quiere soltar. Cuando una persona es oprimida, aflora lo peor de él. Pero cuando salga lo peor, deje que Dios lo limpie y deje que Dios lo cambie y lo transforme. Y en ese momento yo dije, ya sé, yo tenía dos opciones: demandarla y seguir ahí, o irme y decir no más, me voy de este lugar. Nadie me estaba echando, pero yo sabía que si yo seguía ahí iba a causar problemas. Y es que bíblicamente hay tres formas de resolver la opresión.
¿Está listo para la primera? Escriba, por favor. Primero, cuando actúas como Isaac, la Biblia dice que cuando Isaac fue a restablecer los pozos de su padre Abraham, se levantaron personas a pelear contra él. ¿Qué hizo Isaac? Esto es mío y de mi padre, pues si quieren el pozo sobre mi cadáver. Isaac dijo: esto está generando problemas, quédense ustedes con sus problemas y yo me voy. Y abrió otro pozo. Y cuando abrieron otro pozo, ¿qué pasó? Otro problema. ¿Qué hizo Isaac? Me la montaron. Ay, el que cruza esta línea lo pico. No. Isaac soltó el pozo y se fue. Y cada vez que el problema llegaba, Isaac se movilizaba, porque Dios usó el problema para llevarlo a un lugar mejor. Y en ese momento Dios me habló y me dijo: quiero que hagas lo que hizo Isaac. Yo tenía que dejar el apartamento, pero también tenía que dejar mi orgullo y hacerle pensar a esa señora que ella había ganado el problema. Y me fui, contraté un trasteo y me fui de ese lugar. Y cuando llegué al lugar donde me establecí hasta el día de hoy, usted no se imagina cuánto Dios ha bendecido mi casa, mis hijos, mi familia. Porque hay gente que cree que la bendición está en pelear. La bendición no está en pelear. La bendición está en escuchar a Dios y obedecerlo. La otra forma de resolver la opresión bíblicamente, escriba por favor, es cuando usted no se va, pero espera a que Dios lo defienda. Y fue lo que le pasó a Mardoqueo con Amán. Dice la palabra que Amán odiaba a Mardoqueo y empezó a levantarse en contra de él. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Nada. Simplemente se ocupó de hacer lo correcto. Se ocupó de ser un hombre íntegro. Se ocupó de hacer las cosas bien. Y solito, escúcheme bien, sin que Mardoqueo moviera un dedo, Dios se encargó de quitar a esa persona y ponerlo en su lugar. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, porque una de las tres va a ser la respuesta para alguien aquí. Pastor, ¿y cómo hago para saber cuál es? Usted tiene que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que haga. Pero yo cumplo con advertirle que van a pasar tres cosas. Y estoy en la segunda. A veces decimos: Señor, haz algo con esta persona, pero hazlo ya. Y esa situación de ese enemigo que te está oprimiendo, que te está atacando, que te está dañando, tal vez Dios la está permitiendo para formar en ti tu carácter. Tal vez Dios la está permitiendo para forjar en ti una mejor conducta, desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero de algo puedes estar seguro: mientras tú estés haciendo lo correcto, llegará un día donde Dios va a avergonzar a tus enemigos. Alguien tiene que tomar esa palabra y decirme amén. Cuando tú haces lo correcto, Dios te va a hacer crecer. Y si tiene que quitar a tus enemigos, los quita sin que tú muevas un solo dedo. Pero tú haz las cosas de manera correcta. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte crecer les produce rabia. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte bendecido les produce malestar. Hay gente que está tan cargada de celos que verte adelante les produce fastidio. Y simplemente quieren que tú te bajes del lugar donde Dios te puso. Pero hoy te digo: no pongas tu mirada en el envidioso, no pongas tu mirada en el celoso. Él no sabe lo que tú has hecho en secreto con Dios. Él no conoce tu historia de oración. Él no conoce las promesas que Dios te dio para ti. Y diga lo que diga, si se enoje, si Dios diseñó para ti algo, de ahí solamente te baja el mismo Jehová de los ejércitos. O un error que tú cometas, mantente en integridad y Dios te va a bendecir. Dígame amén, por favor. Porque hay gente que no ha entendido que lo más importante por lo cual Dios permite la opresión no es para hacer gala de tu enemigo, sino para hacer gala de tu carácter. Lo voy a volver a repetir. Hay gente que no ha entendido que cuando llega la opresión, lo más significativo no es lo malo que está haciendo tu adversario, sino la forma en la que tú estás reaccionando. Porque Dios no está trabajando en él, Dios está trabajando en ti, querido amigo. Y cuando tú aprendes a ver todo como trato de Dios, no te le vas a rajar a Dios en el examen que te hace. Es que cuando la gente trata de oprimirte y tú eres correcto y eres íntegro,
Tú no te tienes que defender. Dios dice: déjame, yo los quito y te pongo a ti en ese lugar, porque yo estoy cercano al que es humilde de corazón. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. La opresión tiene una bendición y lo dice el versículo 12. Escúchela. Sin embargo, versículo 12: cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Yo quiero que alguien levante su mano y tome esta palabra y diga en el nombre de Jesús, fuerte, diga en el nombre de Jesús: cuanto más me opriman, más me multiplicaré. Diga: cuanto más me ataquen, más me multiplicaré. Diga conmigo: cuanto más se levanten contra mí, más me multiplicaré. Grite amén si toma esa palabra y la cree en el nombre de Jesús. Amén. Pero me faltó decirle que hay otra cosa que va a pasar. Lo primero es que Dios hace que usted se mueva. Pastor, me echaron del trabajo injustamente y yo no sé qué hacer. No, lo que pasa es que usted no ha querido escuchar a Dios, que lleva rato diciéndole que monte su propia empresa, pero usted está lleno de miedo. Dice: pastor, es que yo prefiero lo seguro. Y Dios le dice: y por preferir lo seguro no está aprendiendo a caminar en fe. Porque lo seguro usted sabe que va a pasar, pero en la fe usted no sabe lo que va a suceder. Pero vuelvo y le digo, esta palabra es para, yo sé que esto no es para todos, esto es para alguien aquí sentado, pero se lo digo en el nombre de Jesús: aprenda a leer todo y aprenda a entender esa opresión, porque tal vez Dios lo está empujando y lo está moviendo porque le quiere dar algo más grande y algo mayor de lo que usted está viendo. Dígame amén. Lo otro que le dije es que se va a levantar. Dios va a quitar a tu adversario para dejarte ahí. Pero hay otra cosa que Dios hace también: ni quita a su adversario, ni lo quita a usted. ¿Cómo le parece? David dijo en el Salmo 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente que se levantó en contra tuya y Dios no te los va a quitar, los va a dejar ahí, para que cuando Dios te levante donde te va a poner, les cierre la boca a todos los que dijeron que tu hogar no se iba a restaurar. Les cierre la boca a todos los que dijeron: este no sabe predicar. Les cierre la boca a todos los que dijeron: esta que va a poder sacar adelante a su familia, que va a poder salir. Que Dios los va a dejar ahí para que con sus ojos vean la última etapa. Y con esto voy a orar por usted. Y se llama la etapa de la manifestación de Dios. Entonces el crecimiento tiene tres etapas. Diga conmigo: etapa, fuerte, diga etapa de la difamación, diga etapa de la opresión, pero la última etapa es la etapa de la manifestación de Dios. Escriba esta cita, no se las voy a leer por tiempo. Génesis 15, 13 al 14, por favor. Primera cita: la promesa de Dios. Otra vez, Génesis 15, versículo 13 al 14, la promesa de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a levantar de ti una gran nación, pero van a esclavizarlos y oprimirlos en una nación extranjera, pero los voy a libertar y los sacaré con muchas riquezas. Eso es promesa. Diga conmigo: promesa. Hay promesas de crecimiento. Hay promesas que Dios desata. Hay gente aquí sentada que Dios le ha hecho promesas y dice: pastor, Dios trajo una promesa sobre mi vida. Esta iglesia tiene una promesa de Dios que está viva, que está, alguien tiene que decirme amén, que está gravitando sobre la iglesia. Y esa promesa Dios la lanza, Dios la da. Pero la promesa tiene otra etapa, y es la etapa de la confirmación. Escriba Éxodo capítulo 3, versículo 17 al 21. Es cuando Dios le habla a Moisés y le dice: yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que levantaría de ellos una gran nación, y que aunque fueran oprimidos los sacaría con mi mano poderosa. Pero hay un tercer versículo y es este, escríbalo por favor. Éxodo 12, versículo 40 al 42. ¿Qué es esto? El cumplimiento.
¿Sabe qué es la manifestación de Dios? Míreme a los ojos y escuche que todo lo que Dios prometió que iba a crecer, va a crecer en el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios prometió que iba a hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios determinó para ti, llegará en el nombre de Jesús. Pero hay gente que quiere manifestación de Dios sin pasar por la difamación y sin pasar por la opresión. No espere que Dios se manifieste si usted no ha atravesado estas dos etapas. Pastor, ¿y por qué hay que pasar por esas etapas antes de ver la gloria sobrenatural de Dios? Porque el que crece y no sabe enfrentar la difamación y no sabe enfrentar la opresión, no tiene carácter. ¿Alguien me está escuchando? Si usted no sabe enfrentar y entender la difamación y no sabe enfrentar la opresión, significa que usted no tiene carácter. Y cuando una persona crece sin carácter, llega a tener mucho, pero lo pierde todo. Cuando una persona tiene carácter, podrá sostenerse donde Dios lo va a llevar. Podrá levantarse, y dice la palabra, Dios va a hacer que nuestros pies estén firmes como los pies de las siervas, que en las alturas nada ni nadie les mueve. Hoy te digo en el nombre de Jesús, la firmeza se necesita en las alturas, pero nunca llegarás a la firmeza mientras no tengas el carácter de entender que habrá gente que va a decir, te va a señalar, te va a juzgar, te va a criticar, pero tu definición no está en la boca de ellos, está en la palabra bendita y poderosa de Dios. Y que aunque se levanten a atacarte y oprimirte, la Biblia dice, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Así como has visto la opresión, verás la mano poderosa de Dios sobre tu vida también. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Y todos aquellos que en esta mañana dicen, pastor, yo quiero el crecimiento de Dios, quiero ponerle mi hogar, quiero ponerle mi negocio, mi empresa, mi familia, mi ministerio, mi sueño, quiero que crezca en las manos de Dios. Prepárese, porque le dije al principio que todos imaginan que lo que va a crecer es lo que tiene, y termino esta palabra diciéndole, el crecimiento en las manos de Dios no empieza afuera, empieza adentro, en tu carácter, en tu forma de ser. Si cambias tú, estarás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Todo el que necesite una oración, pastor, ¿cuántos minutos me puedes dar para orar? 10 minutos, 5, voy a tomar solo 5. ¿Están listos? Si alguien necesita esa oración, corra aquí al altar, salga de su silla y venga. Tengo solo 5 minutos, venga aquí. Usted que ha sido oprimido, usted que ha sido atacado, venga aquí adelante. Todo el que necesite, todo el que dice, pastor, en los últimos meses, en las últimas semanas de mi vida, he transitado por ese terreno del que tú hablaste. Le he dicho a Dios, quiero crecer, pero no entiendo por qué cuando le pedí a Dios crecimiento, trajo difamación y trajo opresión. Espero yo que en esta mañana la palabra te haya contestado que todo eso es parte del propósito de Dios. Espero yo que esta mañana la palabra de Dios haya hablado no a tu mente sino a tu corazón, y entiendas ahí donde estás que esas lágrimas de dolor que has derramado, de impotencia, diciendo, pastor, es demasiado injusto, no les hice nada y se levantaron en contra mía, nunca he hablado de ellos pero hablan de mí sin piedad, difaman mi buen nombre, ponen sentencias y hasta dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿De qué te sirve ir a esa iglesia? ¿De qué te sirve levantarte a orar? Hoy te digo en el nombre de Jesús, el día que venzas esas etapas y entiendas que la difamación es normal, y que cuando estés en tu mejor momento, mírame, cuando estés en tu mejor momento, de todas formas van a seguir hablando de ti. Así que
Acostúmbrate. Hay gente que le va a fastidiar tu victoria. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Lo más importante no es lo que ellos digan, lo más importante es que tú estés en santidad con Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Déjalos a ellos con su amargura, déjalos a ellos con su envidia, déjalos a ellos con sus celos, y tú ocúpate de lo que Dios te dio y dile: Señor, a mí mi bendición no viene del hombre, no, mi bendición viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Gríteme amén, por favor. Y en medio de tu opresión, en medio de esos ataques, donde estás acostumbrado a pelear y a defenderte, hoy Dios te está quitando las armas y te está diciendo: pásame esa arma que tienes, pásamela. Señor, yo puedo destruirlo, pásame esa arma, porque te voy a demostrar que lo que te voy a dar no es ni comparación a lo que tu adversario te quitó. Te voy a demostrar que ese trabajo forzoso que los egipcios pusieron a hacer a mi pueblo no es ni comparación de las maravillas que se van a encontrar en el desierto y la tierra prometida, que ahora ya no va a ser ajena, va a ser de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendita opresión que nos empuja hacia lo mejor de Dios para nosotros. Pero usted va a levantar sus manitos, va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo esta oración. Los que están viendo esta palabra también, ahí donde están, que dicen: pastor, yo estoy viviendo lo mismo que usted predicó, levanten sus manos donde sea que se encuentren y digan conmigo: en el nombre de Jesús, declaro que se activa mi crecimiento. Vamos, se activa mi crecimiento, pero no en mis fuerzas, sino en las manos de Dios. No en mis métodos, sino en las manos de Dios. No a mi manera, sino en las manos de Dios. Diga conmigo: y aunque me difamen, y aunque me calumnien, y aunque lancen juicios, y aunque me opriman, diga conmigo: cuanto más me opriman, más me multiplico. Cuanto más me ataquen, más crezco, en el nombre de Jesús. Ahora abre tu boca donde estás y dile al Señor: ¿a qué renuncias? Renuncia a ese orgullo, renuncia a ese dolor, renuncia a esos celos, renuncia a la venganza con la que llegaste a este culto diciendo: me voy a vengar. Renuncia a eso y di: Señor, suelto mi crecimiento. No voy a crecer en mis fuerzas, lo pongo en tus manos. Suéltalo, porque viene una temporada de la manifestación. La temporada de la manifestación. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Si algo quiero que te lleves en el corazón hoy, es que la difamación no te puede quitar a Cristo, y la opresión tampoco. Esas calumnias no te pueden quitar a Cristo, ni esos ataques tampoco. Te podrán perseguir, te podrán señalar, podrán levantar planes en contra tuya, pero si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Alguien dígame amén. Que el Señor bendiga tu vida en este momento. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Lo fue para mí cuando encontré en la Biblia cómo cuando Dios decide que algo crezca, debe ser procesado. Y estos procesos nos preparan y nos capacitan para confiar más en Dios, para no depender de las cosas externas, pero también para ver la manifestación de Dios sobre lo que Él nos ha confiado. Quisiera que escribas, por favor, ¿qué fue lo que Dios te enseñó a través de esta palabra? ¿Con qué te quedas de todo lo que escuchaste durante estos minutos? También me encantaría que pudieras contarnos desde dónde estás viendo esta predicación. Incluso escribe qué hora es en el momento que estás viendo esta palabra y desde qué ciudad la estás viendo. Queremos saludarte, gozarnos con sus comentarios, con sus testimonios de lo que la palabra del Señor ha hecho y declarar en el nombre de Jesús que tu crecimiento viene. Otra vez, alguien escríbalo, diga: mi crecimiento viene en el nombre de Jesús.
Y aunque ese crecimiento demande por momentos la etapa de la difamación, la etapa de la opresión, también tendremos la etapa de la manifestación sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Oro por tu proyecto, oro por tu familia, oro por tu empresa, oro por lo que estás construyendo en las manos del Señor. Y a veces has dicho: pastor, me sentía tan atacado, me sentía tan difamado, y hasta eso me llevó a pensar en renunciar. Pero luego de esta palabra, mi fe hoy se fortalece y me enseña y me recuerda que aunque en este mundo hayan dificultades, Dios me ha dicho: confía, porque Él, Dios, va a estar con nosotros todos los días del mundo hasta el fin. Por eso quiero enviarle un abrazo muy fuerte y bendecir grandemente su vida. Que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz. Recuerda, si esta palabra bendijo a tu vida, no olvides presionar me gusta, dejar un comentario y compartirlo con alguien más. Te mandamos un fuerte abrazo en este momento. Muchas bendiciones.